Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast EDIN, datos que transforman ciudades. Hoy conversamos con Fernando Álvarez, encantado de saludarle y de estar con usted esta mañana. Hola, buenos días. Él es Gracias. subdirector general de Transformación Digital del Ayuntamiento de Madrid, más de 21 años de experiencia como funcionario público dedicado al rediseño e impulso e implantación de planes y proyectos de desarrollo organizativo, innovación y mejora de gestión pública, con un fuerte componente tecnológico. Participa en diferentes grupos de trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias y es miembro de las comisiones de modernización y de nuevas tecnologías de la FEM. Fernando, Madrid se ha convertido en un faro digital para muchas ciudades, para muchas entidades. Lidera el ranking de la ONU en servicios electrónicos y en este contexto, ¿qué motiva a una capital como Madrid a pasar a formar parte de un proyecto como EDIN de la Federación Española de Municipios y Provincias? Bueno, pues principalmente, en primer lugar, nosotros hoy en día la situación de Madrid pues es el resultado y el fruto de una apuesta firme y decidida del propio alcalde que pone en marcha la oficina digital hace 4 años y medio y una estrategia de transformación digital que es transversal, que es de todos y para todos y que engloba toda la actividad de todas las áreas municipales y con un refuerzo tecnológico del IAM de Informática Ayuntamiento de Madrid. Lo que nos planteábamos cuando vimos la oportunidad de participar en EDIN, pues en primer lugar es la colaboración. Para nosotros la colaboración es la clave del desarrollo de cualquier tipo de proyecto por la transversalidad que hoy en día tienen los proyectos, por los retos a los que tenemos que responder y que al final tenemos que trabajar en entornos colaborativos donde todo el ecosistema de ciudad y de ciudades trabajemos conjuntamente para ello. Y además, en nuestro caso, con toda la humildad, porque en el mundo local, yo soy funcionario de administración local, en el mundo local el tamaño es importante. Sabemos que es Madrid, Madrid es una de las grandes ciudades en el contexto europeo y a nivel internacional, y en España, pues ahora mismo, principal ciudad con 3,5 millones de habitantes, pues que por volumen pues no es comparable con cualquier otro tipo de ayuntamiento de ciudad española. Sí es cierto que con total humildad lo que hacemos es colaborar con otras ciudades y trasladar buenas prácticas, conocimientos, experiencias y compartirlo con el resto de 12 entidades locales que participamos en EDIN. Y esto es lo que nos animaba. Y por otro lado, es que nuestra estrategia de transformación digital, el segundo objetivo, bueno, siempre focalizada en persona a persona, pero con un objetivo claro de dotar de mayor inteligencia a la ciudad y de valorizar los datos. Los datos como una energía catalizadora de la transformación digital, verde, sostenible y social de la ciudad. Y los datos son el core del proyecto EDIN. Los datos como un activo estratégico para un nuevo diseño de servicios en clave del siglo XXI. Mientras otras ciudades están aún definiendo su hoja de ruta de transformación, Madrid ya cuenta con una oficina digital y el grupo Maya. ¿Cómo ayuda toda esta infraestructura de gobernanza a asegurar que los datos compartidos en EDIN se utilicen de forma ética y segura? Bueno, en primer lugar, que has apuntado, tenemos una estrategia de transformación digital. La estrategia surge con un trabajo muy importante de un centro de transformación digital que hacemos un radar de las principales experiencias a nivel internacional. Nosotros cada 3 meses hacemos un radar, un estudio de cuáles son las principales hitos, retos, proyectos que se están llevando a cabo en el contexto internacional por las ciudades de referencia que tenemos marcadas en función de cada uno de los proyectos que estamos abordando. Y luego miramos, es coherente nuestra estrategia con el espacio europeo, con Europa. Hoy nuestro director apuntaba pues todo lo que es el nuevo escenario geopolítico de Europa a nivel de tecnología y de soberanía tecnológica, y también en clave interna, en clave nacional, por supuesto, y en clave local, con todas las estrategias sectoriales de todas las áreas municipales. Entonces, os apuntaba antes, tenemos la estrategia de transformación digital que se nutre de 12 paquetes de estrategias tecnológicas. Una de ellas es la de ciberseguridad, otra es la de la gobernanza del dato, otra es la de la inteligencia artificial, otra de la multicloud, que son nucleares, que son instrumentos tecnológicos que son transversales para el conjunto de la organización, y de ahí se crea este equipo que es Maya, que es Madrid IA, liderado entre innovación, IA en tecnología, oficina digital, en gobernanza, y lo que es otro ejemplo como hoy en día, ante los grandes retos en los que tenemos que hacer frente y responder cada vez de manera más rápida, más flexible, más dinámica las ciudades, pues el trabajo colaborativo es la fuerza. En este caso es una colaboración más interna, es transversal, es un grupo de trabajo en el que participan todas las áreas municipales, levantan la mano, identifican dónde hay un posible caso de uso de IA, de todos los tipos de IA que podemos ir aplicando,
y luego está muy relacionado con la gobernanza de los datos, con el data lake municipal, con el repositorio centralizado de datos que estamos poniendo en marcha. Entonces, sin duda volvemos otra vez al término dato activo, dato energía, energía limpia, reutilizable y que nos permite nutrir y diseñar esta nueva generación de servicios que son más próximos al ciudadano, proactivos, que responden en tiempo real a las necesidades del ciudadano y de la persona y del entorno y de la ciudad. Es lo que estamos construyendo. Nuestra nueva visión de la ciudad 2030 es una ciudad que se adapta en tiempo real a las necesidades de las personas y del entorno, que responde en tiempo real. Esto sin datos, sin vitaminarlo con IA y sin duda con un claro componente que estamos en el contexto europeo, con el régimen jurídico europeo de responsabilidad, de ética de la tecnología, de tecnología humana, de trazabilidad, de auditoría, donde usamos y aplicamos tecnología siempre para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas, pero siempre garantizando el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, que en Europa, pues para esto somos un afortunado, tenemos especial protección de datos de carácter personal, regulación de la IA, etcétera, y otras regulaciones que nosotros como administración pública, como sector público, principio de legalidad, y tenemos que siempre tener presente este principio con un estricto cumplimiento del mismo. Fernando, tu experiencia además en una iniciativa como Gijón IN te dio una visión de RP de ciudad y analítica predictiva. ¿Cómo se trasladan estas lecciones aprendidas en otro entorno sobre gestión inteligente a la escala masiva de una metrópoli como Madrid dentro del ecosistema nacional? Bueno, yo os decía antes que en el mundo local nosotros colaboramos mucho entre las ciudades, entre entidades locales, los funcionarios siempre estamos compartiendo experiencias, siempre levantamos la mano cuando tenemos nosotros, por ejemplo, esta semana hemos levantado la mano, nos hemos dirigido a 5 ciudades de España, oye, ¿cómo estáis haciendo esto? Siempre estamos en un contacto directo y permanente y fluido, ¿no? Ante cada uno de los proyectos. Os decía también que las comparaciones en este tema hay que ser muy prudente. El tamaño es muy importante. Madrid, que yo lo hablaba antes, pues Madrid es una gran urbe, las áreas tienen mucho peso en la gestión, porque hay una descentralización clara en las áreas, con un alto componente tecnológico muy fuerte, una alta profesionalización. O sea, estamos no solo, lo decíais, que somos números unos en ONU en servicios digitales, pero es que hablamos de otros servicios, pues Calle 30, movilidad, calidad del aire, la MT, transporte urbano, Mercamadrid, Valdemín Gómez. Tenemos un paquete, una batería de servicios municipales con una alta especialización, una alta profesionalización y con mucha tecnología que es referente en el contexto internacional. Si hablamos de Gijón y cómo lo trasladamos, bueno, pues hay un concepto que es esta ciudad en tiempo real, de dato. Al final, si estamos hablando de un RP de ciudad, estamos hablando de unicidad del dato, estamos hablando de la utilización del dato y de que el dato se pueda utilizar, compartir para el desempeño de todas las competencias municipales, para una respuesta coordinada y conjunta, que las hay, pero vía dato y vía automatización. Entonces, las bases que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo a través de los espacios urbanos inteligentes, que es un proyecto que estamos justo ahora mismo adjudicando, pero que ya tenemos el primero desplegado en Mercamadrid, que ha presentado nuestro alcalde el pasado 11 de noviembre, donde es este concepto que estoy intentando trasladar de inteligencia, se llama Voice Intelligence, inteligencia embebida, donde las cosas desarrollan la capacidad de aprender, de interactuar entre ellas, de responder, de ir aprendiendo continuamente y las mejores respuestas para que en el entorno se vayan adaptando y ajustando de forma dinámica y flexible. Este concepto de servicios dinámicos y flexibles son muy importantes. La flexibilidad y la dinamicidad de los servicios, por ejemplo, en las últimas propuestas europeas que hemos presentado a proyectos europeos, en el core de la propuesta y de la convocatoria lo que venía era que teníamos que responder con servicios flexibles y dinámicos en tiempo real. Y para ello, dato de calidad, dato reutilizable y vitaminado, como decía antes, con automatización vía inteligencia artificial que hoy en día ya está embebida. Nosotros, estudiando con Gartner, por ejemplo, nos está diciendo que el 80% de las soluciones ya vienen con inteligencia artificial embebida. Ya es algo que es consustancial en la sociedad. Cualquier persona en su móvil está accediendo a servicios de ella que también tienen sus riesgos y hay que tener cuidado y requiere unas competencias digitales para un uso cívico y ético de la inteligencia artificial, no solo en el contexto de los servicios públicos municipales, sino también de la propia sociedad. Por eso nosotros tenemos un eje muy importante de inclusión y competencias digitales para todos, donde la persona siempre está en el centro, la persona tiene que caminar, pero tiene que ser responsable, tiene que conocer, en primer lugar, qué consecuencias puede tener un uso irresponsable de la inteligencia artificial.
Madrid cuenta ya con un grado de digitalización importante de los servicios urbanos, a nivel de aplicación de esas tecnologías de última generación. ¿Cómo pueden esas tecnologías, alimentadas por datos urbanos, ayudar a los planificadores a simular escenarios what if? Es decir, en movilidad, en medio ambiente, ¿no? ¿Cómo predecir, cómo tener ese escenario prospectivo? Mirar, aquí es que esta me la has dejado votando, ¿eh? Porque estamos justo estamos en proceso de propuesta de adjudicación provisional del gemelo de gemelos digitales de Madrid. El qué pasaría si son simulaciones de escenarios donde entornos reales se convierten en entornos virtuales vía dato, y lo que podemos hacer son simulaciones de esta qué pasaría si. Hoy en día todo el mundo tiene un gemelo. O sea, los gemelos es algo que está ya muy, no digamos consolidado, pero sí es una herramienta que se está incorporando de forma nativa en nuestras áreas de gestión, por nuestros compañeros de las áreas de servicios sectoriales, pues de infraestructuras, de túneles, de movilidad, de transporte urbano, etcétera. Son tecnologías que ellos usan en el día a día. Es más, tenemos un proyecto muy importante que Madrid de referencia también, que es el de Sueña Madrid, que es cómo pensar, cómo entre todos soñamos Madrid vía datos y cómo puede ser en un futuro. Entonces, el qué pasaría si, pues os animo a que consultéis una página web que es gemelo.madrid.es. Tenemos 12 casos de uso. Los 12 casos de uso, muchos están con dato sintético aún, porque cuando no tenemos dato, hacemos un dato sintético, que es una simulación del propio dato, también con inteligencia artificial. Tenemos modelos bastante desarrollados matemáticos y lo que nos permite es pues, hacer esas simulaciones. Ahora mismo los 12 casos de uso son muy pequeñitos, son para identificar las capacidades que tenemos para escalarlo y aplicarlo en todo el conjunto de áreas, y empezamos justo el próximo mes con el gran proyecto que es una digitalización de suelo, de todo el suelo, acompañados de todos los compañeros de Geoportal. Geoportal es el portal de datos geoespaciales del ayuntamiento que llevan los compañeros de urbanismo, pues enriqueciéndonos con todas las fuentes de datos que ahora mismo utilizan de forma intensiva nuestros compañeros de las áreas, pero poniéndolos todos en común e intentando responder a estas preguntas que tú muy bien has formulado, ¿no? De qué pasaría si en entornos pues, predictivos que nos permiten elevar la resiliencia de la ciudad ante determinadas situaciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad, que es uno de los casos de uso que contempla EDIM, nos gustaría que nos hablara de un proyecto que se llama Mobilities EDD, un espacio de datos para impulsar la movilidad inteligente que está generando Mercamadrid, un entorno para ensayar vehículos autónomos? ¿Se prevé una interconexión de alguna manera de ese espacio de datos que también pueda participar EDIM de alguna manera? Sin duda. Por eso es uno de los motivos por los que estamos en EDIN. Mobilities es un gran proyecto europeo que estamos en el mes 25. EDIN empieza hace 12 meses, estamos en el mes 12 de EDIN. Entonces, pensad que nosotros ya teníamos velocidad en espacios de datos, no solo en espacio de datos. Es un gran consorcio europeo, 29 socios, 7 ciudades europeas lideradas por Dresde y Madrid, donde lo que hay es este modelo que hablamos basado en datos, en automatización, en inteligencia de ciudad y en hiperconectividad. Tenemos grandes socios como pueda ser Alsa con vehículo autónomo conectado para el transporte de personas nivel 4+, Precero, que es un gestor de residuos de limpieza y de mantenedor que está con un vehículo autónomo de recogida de residuos en Mercamadrid, y otro de transporte de productos en Mercamadrid. También tenemos un corredor 5G standalone, una infraestructura propia de 5G de alta prestaciones de conectividad para bajar latencia y permitir esa automatización. Y tenemos un espacio urbano inteligente de energía positiva con Ferrovial Energía, que tenemos esa figura de prosumidor. Lo hemos complementado, esa propuesta europea, y la estamos desarrollando con espacios de datos. Un espacio de datos que estamos también con Dresde trabajando. Y que pensad que en Europa el sector de automoción es fuerte. Pues el primer espacio de datos que se había constituido era a nivel europeo en el sector de automoción, promovido de Deutsche Telekom en este caso, y nosotros lo que incorporamos fue una oportunidad a través de Alemania, de Dresde y de Madrid, de cómo un espacio de datos lo podíamos incorporar en Mercamadrid. Pensad que ya estamos en el mes 25, en lo que lo vamos a presentar ahora a las 2 de la tarde. Estamos muy avanzados, vamos a tener 3 espacios, y en EDIN se vitamina, ahí son vasos comunicantes. Respondemos a EDIN, respondemos a Mobilities. Son 2 proyectos claramente diferenciados, pero con un mismo foco. Espacios de datos para la movilidad, espacios de datos para la energía y la sostenibilidad, espacios de datos para el comercio. Entonces, en eso estamos trabajando. Y luego ahí, en Mobilities, nos interesa mucho porque tenemos, como todo proyecto europeo, un work package, un paquete de trabajo que es entero dirigido a KPIs, a indicadores para evaluar el impacto y
la escalabilidad y la replicabilidad, no solo en otras ciudades, sino dentro también de Madrid. Entonces, para nosotros tenemos que medir vía datos con analítica que nos permite evaluar impacto, analizar si es viable esa escalabilidad, porque hay veces que, pues, incluso por cuestiones económicas, puede ser no viable escalarlo aún porque todavía no está la tecnología en un proceso, pues, de consolidación en cuanto a innovación que baja precio, ¿no? Entonces, sí estamos estudiando esto y es muy importante, y eso va a enriquecer EDIN, porque lo que estamos haciendo, pues, a todas las ciudades de EDIN siempre se lo hemos compartido a los compañeros del resto de ciudades diciendo, oigan, nosotros, además de hacerlo, vamos a medir con KPIs escalabilidad y replicabilidad. Y para hacer posible esa colaboración, esa sinergia, es fundamental que todos los participantes hablen un mismo idioma. ¿Cómo se asegura Madrid que sus sistemas sean compatibles con el estándar de lenguaje común europeo para ciudades inteligentes? Bueno, pues también esta me la has dejado votando. A ver, me parece que nos has leído la página web y todo lo que estamos haciendo. A ver, os decimos o compartimos. Nosotros tenemos un convenio importante con la Universidad Politécnica de Madrid, en la que se incorporan otras universidades de la región de Madrid. Incluso estamos abriéndolo en mayo, estamos intentando incorporar universidades tecnológicas de Europa y del mundo. El objetivo es trabajar en 4 grupos simultáneos permanentes que estamos trabajando en IoT interoperable, en 5G, en ciberseguridad de OT de ciudad y en datos EIA. Estamos trabajando los 4 grupos. Y ahí lo que sale en interoperabilidad y IoT, igual que en el mundo de la administración electrónica, todos sabemos el esquema nacional de interoperabilidad, en el mundo de las ciudades no existe este esquema nacional de interoperabilidad de ciudad. Entonces, estamos trabajando en 3 organizaciones de estandarización, en OMA, Open Mobile Alliance, a nivel internacional mundial, en IoT, Association of Internet of Things de Europa, de la Comisión Europea, y en Smart Data Models. Lo que estamos trabajando es desde el laboratorio de IoT de la Ciudad de Madrid en la estandarización, con una semántica común que abrimos, que es abierta, que es de fácil acceso, comprensión y utilización y replicación, y lo estamos compartiendo con 3 entidades de estandarización, donde estamos trabajando en un grupo de trabajo que le llamamos Ciudades 5.0, Industria 5.0, por el símil. Al final son cosas, es un símil, es la primera vez que ciudad, industria, podríamos hacer lo mismo. Una luminaria de un entorno fabril o de una refinería es la misma luminaria que en una ciudad, o un contenedor es el mismo que puede estar en un entorno portuario, en un entorno fabril, en una refinería que en la ciudad. Entonces, al final es un dispositivo que tiene que comunicarse y que tiene que entenderse con el dispositivo que está al lado. Esta semántica que estamos intentando hacer, tenemos los grupos de trabajo que estamos liderando con la UPM y nosotros directamente desde la oficina digital y los compañeros del IAM, Informática Ayuntamiento de Madrid, y estamos ahora justo el día 4 incorporando redes de ciudades europeas. Estamos con Eurocities y nuestro objetivo es poner foco, pues, Helsinki, Ámsterdam, Rotterdam, tenemos líneas de trabajo con ellos, Espoo, Dresde, Atenas. Entonces ahí estamos trabajando, igual que hay colaboración a nivel nacional, que tenemos protocolos de colaboración con Barcelona, con Granada, con Málaga, y recientemente, la semana pasada, nuestro alcalde lo suscribió con Granada. Son colaboraciones permanentes, lo que permitimos es intercambio de buenas prácticas. También tenemos líneas de colaboración con ciudades europeas. En este sentido, al final la colaboración, os decía, es la clave. Juntos somos más fuertes, juntos somos más, pensamos esta inteligencia colectiva, ¿no?, que nos permite pues mejorar la respuesta, insisto, a retos, que permite mejorar calidad de vida de las personas, que al final es lo que hacemos en los ayuntamientos. La clave, personas en el centro, como ocurre en el proyecto EIN. Madrid se alinea con ese reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea y tiene su propia carta de derechos digitales. ¿De qué manera garantiza ERIN que la tecnología aumente las capacidades humanas, la aumente, la haga exponencial, y en lugar de sustituir el juicio humano o profesional? Bueno, a ver, lo decía hoy nuestro director, ¿eh? Nosotros tenemos una especial sensibilidad, todos los que estamos en la oficina digital, bueno, y todos los compañeros del ayuntamiento, tenemos esa sensibilidad de estar muy cerca del ciudadano, muy cerca. Nuestro director está todos los días diciendo, siempre dice, soy de un pueblo de Segovia, yo vengo de Gijón, siempre he trabajado en el ayuntamiento de Gijón y soy de un pueblo pequeñito, muy pequeñito, y todos tenemos esa síntoma de pertenencia, de sensibilidad, de estar muy cerca y de responder, ojo, sin dejar nunca a nadie atrás, con inclusión digital, que haya esto de la brecha digital, de acompañar. Es más, hemos puesto en marcha ahora una iniciativa que le llamamos Agentes Digitales de acompañamiento en presencial para que la gente use. Todos sabemos que una tecnología es facilitadora no es un fin en sí mismo, pero facilita en la vida ordinaria, personal de cada persona, pues la tecnología es facilitadora para mejorar
el bienestar y la calidad de vida y el desempeño del día a día en cualquier actividad, de ocio, de tiempo libre, en cualquier tipo de actividad. Lo que estamos viendo es que tenemos que caminar con la sociedad y la sociedad con nosotros, tenemos que alinearnos. Nosotros tenemos uno de los grandes proyectos transversales, es inclusión, se denomina inclusión y competencias digitales para todos. Nos basamos en las 21 competencias digitales del ICOM de Europa, que fija la brújula digital europea, y estas competencias digitales lo que estamos es intentando, hay el tercer sector de la ciudad, hay muchísima oferta de competencias digitales, nosotros desde la Agencia de Empleo lo tenemos, Cáritas, Cruz Roja, las fundaciones de las grandes corporaciones privadas. Entonces, lo que estamos intentando es ser un orquestador de oferta-demanda, modo espacio de datos EDI, ¿no? Para que todo el mundo lo conozca, lo pueda usar y que la sociedad tenga estas competencias. Os decía antes, la IA está muy bien, pero tenemos que conocer los riesgos, no por nada, para conocerlos y poder evitarlos, ¿no? Igual que la protección de datos, igual que los sistemas de identificación y firma, igual que el uso de datos. Pues todo esto tiene que ir acompañado de que la sociedad avance y dé este salto en competencias. Y es uno de los 4 grandes objetivos de uno de ellos, de la agenda de la brújula digital europea. Nosotros lo hemos traducido a Madrid y ese es el proyecto que tenemos. Entonces, sin duda, como os decía antes, responsable, ético, tecnología responsable, ética humana, trazabilidad, auditoría, transparencia y siempre la persona en el medio y la persona como parte activa. En nuestros contratos, perdonad que esto lo iba a decir, todos los grandes contratos que estamos licitando, nosotros incluimos 7 prestaciones, 7 componentes. Hay un componente que es específico de experiencia de usuario, codiseño, cocreación, evaluación de la percepción del servicio. O sea, el ciudadano no es que esté en el centro, es que es parte de la ejecución del propio contrato. Entonces, esto lo que ha hecho es también transformar el propio mercado. Nos han trasladado todo el sector que les ha costado construir consorcios, porque igual que nosotros las ciudades tenemos que colaborar, las empresas tienen que colaborar todo también. Entonces esto, si tenemos que responder, como os decía antes, a situaciones complejas, de retos complejos, de una sociedad cada vez también más tecnificada, con una mayor nivel de exigencia, nuestras empresas que ofertan tienen también que presentar unas ofertas de más exigencia. Y nuestros pliegos sí nos lo han trasladado, que son muy duros, son muy exigentes en cuanto a estas prestaciones. Pero sin duda hemos trasladado, igual que hemos trasladado un componente que es competencias digitales para el personal municipal. No podemos, si la sociedad nos tiene que acompañar, quien más también nos tiene que acompañar son todos nuestros compañeros. Hablamos del funcionario 5.0, ¿no? Que tiene que desenvolverse en este nuevo contexto. Y no solo desenvolverse, tiene que ser catalizador para que la sociedad también se sume. Hay que gestionar todo ese cambio y cuidar, ¿no?, ese talento interno, lógicamente, y capacitarle. ¿Podría darnos algún ejemplo concreto de cómo la IA y los datos compartidos están mejorando servicios básicos como suministros energéticos, gestión de residuos, alumbrado, movilidad? Bueno, pues mirad, estos días nosotros tenemos otro proyecto que le llamamos Cerebro de Ciudad. Se trata de una nueva. Todos los proyectos son complementarios, no son sustitutivos, son de enriquecimiento, son capas nuevas que figuran por el grado de madurez tecnológica que tenemos. Entonces, en este proyecto estamos visitando todos los centros de control municipales, tenemos unos 15 centros de control identificados, estamos identificando estas cuestiones donde estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo en la prestación de servicios a los ciudadanos de Madrid. Me dices, por ejemplo, en recogida de residuos urbanos, por ejemplo, y en Barcelona, en el Smart City World Congress, los 2 años lo hemos presentado, pues el sistema de IA para identificar el llenado de los contenedores o si hay residuos fuera del contenedor, se dispara una alarma y hay un servicio de respuesta inmediata para hacer esa recogida, porque al final, pues son herramientas que nos permiten, o en alumbrado, los compañeros de alumbrado de instalaciones de infraestructuras urbanas para todos los túneles, trabajan todos los túneles, toda la red de alumbrado, las galerías visitables, las fuentes, tienen un elevado componente tecnológico donde aplicando pues IA están viendo la parte de reducción de consumo energético con la eficiencia que supone y mejorando la calidad del servicio, garantizando también los niveles de lúmenes necesarios para que el ciudadano también se pueda caminar. O sea, hay un esfuerzo continuado de todas las áreas en aplicar tecnología. Nosotros estamos identificando, con el Centro de Transformación Digital, que un 80% de la tecnología está embebida en los servicios municipales. O sea, hay una descentralización, ya es algo que es, digamos, consustancial al desarrollo de cualquier servicio. Nuevos pliegos de cualquier área municipal incorpora un avance tecnológico muy importante, que era esto que os decía antes, Gartner, que decía el 80% de la IA va a venir embebida en los propios pliegos. La dificultad, la gobernanza. Una gobernanza corporativa
trabajar en una coordinación de todas esas iniciativas y aprovechar el potencial que tienen, ¿no? Pero os digo que hay un elevado grado de digitalización, si se heterogenea algunos servicios o no, pero en recogida de residuos, en energía estuvimos con los compañeros, pues hay una monitorización de más de 200 edificios en tiempo real, se pueden aplicar medidas de eficiencia energética en función de la recogida de los datos, etc. O sea, grandes profesionales que tienen, es una gran ciudad, grandes profesionales que están liderando contratos que son referentes no es a nivel europeo, sino a nivel mundial. ¿Es el modelo de datos de Madrid una solución escalable no solo para ese centro urbano, ese corazón de la ciudad, sino también para las zonas periféricas, las áreas, los barrios, las zonas de expansión? ¿Se puede utilizar ese mismo esquema? Bueno, si hablamos del término municipal de Madrid, nuestra estrategia mira a los 21 distritos. Es de todos y para todos, y es de todo el ayuntamiento, de todos los colectivos de personas de cualquier tipo, hasta jurídicas, y de todo el término municipal de los 21 distritos con sus barrios. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el proyecto que tenemos de espacios urbanos inteligentes, al menos queremos desplegar uno por distrito y que se conozca por los ciudadanos, como os decía, con esa prestación de co-creación y codiseño. Incluso habilitamos un centro de interpretación para que el ciudadano lo conozca. Entonces, se puede, la dificultad es os decía antes, es en la orquestación, la escalabilidad y la replicabilidad. Y eso lo estamos ya midiendo en el proyecto europeo de Mobilities que os decíamos antes. Y lo que sí también estamos viendo es que nos están cogiendo pues, de modelo replicable en otras ciudades. Os decía que teníamos protocolos de colaboración con Granada, con Málaga. Estamos viendo cómo nuestra estrategia de transformación digital se está aplicando en otras ciudades, como se está poniendo como de referencia en otras ciudades, o la de inteligencia artificial. Entonces, la escalabilidad y la replicabilidad es la clave de estos proyectos, ¿no? Pero para eso, como decía mi director, nosotros el símbolo o la representación gráfica de la estrategia es un infinito y es muy intencionado, porque la transformación digital es continua en el tiempo. Es un ciclo que empezamos, pero Mejora constante. que nunca vamos a acabar. Siempre enriquecer, pero va a ser difícil. Eso es uno de los debates que tenemos. ¿Cuándo cerramos los proyectos? Hablemos de esas oportunidades que genera la economía del dato. ¿Cómo fomenta Madrid que las empresas y startups aprovechen estas nuevas oportunidades? El objetivo 3 de la estrategia, el primer objetivo son las personas, servicios digitales para las personas. El segundo, dotar de inteligencia a la ciudad. Inteligencia de ciudad. Y el tercero es Madrid, polo de atracción digital, polo de innovación tecnológica. En este tercer objetivo nosotros siempre decíamos que teníamos que dar el salto a una ciudad basada en dato y en reutilización del dato. Y el dato como un activo, como os decía antes, no solo para la prestación de servicios municipales, sino el dato como una fuente de valor. De ahí que nos incorporáramos a estos espacios de datos del proyecto europeo y ahora en EDIN. Sin duda, una de las apuestas decididas y disruptivas de Europa son los espacios de datos para valorizar el dato y para dar un valor al dato. Nosotros estamos viendo la gran oportunidad que tienen los espacios de datos como un instrumento, sin duda, de crecimiento y desarrollo, que es otro concepto, ¿eh? Aquí tenemos que tener claro qué es. No son datos abiertos, es otro concepto los espacios de datos. Es disponibilizar el dato para quien tenga el dato, sepa dónde está el dato, se pueda acceder, se pueda usar y con ese uso haya un valor mayor de una cadena de producto, de una cadena de valor, que haya más valor, ¿no? Al final del todo, en producción o en servicio, en prestación de servicio. Entonces, lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el sector de energía, con la figura de las comunidades energéticas y prosumidores, lo vemos muy claro en movilidad compartida y colaborativa, lo vemos muy claro en logística, no solo de última milla, de agrupación de flejes para aprovechar y entonces se reducen los precios, se reducen las emisiones, se reduce el tráfico, son todo beneficios. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que detrás de cada vez hay un mayor grado de digitalización, la digitalización es igual a dato, el dato es igual a oportunidad. Siempre, como os decía, con especial protección de los datos de carácter personal. Estamos hablando de otro tipo de información, ¿vale? Lo que estamos viendo es que ya hay esta cultura, que ya, pues por ejemplo, sanidad, ya hay espacios de datos de sanidad, hay una apuesta firme y decidida por espacios de datos de transporte y de logística, el sector de automoción, os decía antes, en energía empieza a haber alguno. Lo que vemos es que tenemos que subirnos a esta nueva oportunidad, trabajar de forma... Aquí sí que, si hablamos de que la colaboración es la clave, cuando hablamos de espacios de datos, si juntos somos más. Sin datos no puedes hacer nada. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de Gemelo, cuando hablamos de espacio urbano inteligente, de cerebro, vemos que nosotros como administración local, como un ayuntamiento, podemos tener a lo mejor un 30%, un 40% de los datos de la ciudad. El resto de datos están operados por la iniciativa privada.
de empresas de distribución, o sea, todas las utilities de energía, gas, electricidad, telecomunicaciones, transporte, logística, vehículos, taxis. Hay que Entonces completar ese puzzle. tenemos que ver, claro, tiene que tener un retorno. Sí, y que esa es la valorización del dato. Un retorno con algún valor. Y en eso estamos. Esa es la gran dificultad. La gran dificultad es qué gano si pongo a disposición el dato y qué retorno tengo si pongo a disposición ese dato. Y la monetización. Y la Para monetización. finalizar, Fernando, ¿qué le dirías a esos gestores públicos, alcaldes, concejales, técnicos, que aún ven la economía del dato como algo lejano o exclusivo para grandes ciudades? ¿Qué les dirías? Bueno, pues que los datos es una fuente más de oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Y más yo soy funcionario de administración local, especial sensibilidad con los ayuntamientos pequeños, con las comarcas, diputaciones, etcétera. El dato es la fuente hoy en día. Quien practica deporte activo, ocio, turismo, tiempo libre, lo primero que hace hoy en día es consumir qué puedo hacer. Pues si pone todo eso a disposición y lo disponibiliza, lo que hace es una fuente de generación de riqueza más en el término municipal. Entonces yo creo, sin duda, hay un proceso de transformación y de cambio. Se requiere tiempo, no se puede pasar de 0 a 100. Lo que tenemos que hacer es que las mejores iniciativas se puedan ser compartidas, que se puedan ser reutilizadas y que al final, pues que todos de mayor o menor velocidad caminemos en esta dirección. Sin duda es un camino que todos los ciudadanos hoy en día tenemos un móvil, y cuando vamos a visitar un municipio lo primero que hacemos es qué puedo hacer, qué puedo visitar, qué ruta me puedo caminar, qué ruta puedo hacer en bicicleta, dónde puedo comprar productos autóctonos y locales, y eso no dejan de ser fuentes de datos y datos. Unos datos abiertos públicos, otros datos que están en entornos privados, y para eso nacen los espacios de datos. Conclusión, que se sumen, que es una oportunidad de enriquecimiento del municipio, que al final es de lo que se consiste, de valorizar el dato, y eso es EDIN. Esto es EDIN. Fernando Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Transformación digital del Ayuntamiento de Madrid, y a todos los espectadores y espectadoras del videopodcast EDIN. Nos vemos en un próximo episodio.